Bueno, pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Nos da mucho gusto tenerlos nuevamente en este programa de respuesta rápida y que, bueno, tiene, como ustedes saben, el objetivo de discutir temas de actualidad, cuestiones muy noticiosas que mueven y conmueven mucho en redes sociales y en la actualidad noticiosa en general y que creemos que es bueno tener una primera aproximación por parte de los libertarios a este tipo de asuntos. Bueno, el tema que nos toca en esta ocasión es el de la prohibición a los llamados alimentos chatarras en las escuelas, en general en todas las escuelas en México, bueno, bajo esta pretensión de que con esto combatir la obesidad, particularmente entre niños y adolescentes. Bueno, ese es el argumento. Y bueno, pues para discutir este tema tenemos en esta ocasión con nosotros nuevamente al abogado Oliver Galindo. Él es abogado, se especializa en temas de regulación, de propiedad intelectual, es también muy interesado en temas de libertad de expresión, inteligencia artificial. Él contribuye constantemente con sus columnas, síganlo en sus redes sociales y van a encontrar una buena cantidad de material de él en diversos medios de comunicación. Él es miembro del despacho Regalado y Galindo y bueno, él es un muy activo participante en la discusión de lo que tiene que ver con empresas, propiedad intelectual, derechos de propiedad y el derecho en general. Muchas gracias, Oliver, por acompañarnos en esta oportunidad. ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, muy bien, gracias. El gusto es mío, es un placer acompañarte como siempre. Muchas gracias, Oliver. Bueno, tenemos el tema que había comentado, que es el de la prohibición de productos llamados chatarras, golosinas, refrescos, dulces en las escuelas, y que, bueno, pues en realidad solamente es el último eslabón de una ya muy larga cadena de restricciones al sector alimenticio. Vamos a tratar de desglosarlas en esta conversación contigo, considerando, bueno, aprovechándote que tú eres un muy activo seguidor de este tema y que eres un especialista en la materia, que está muy bien informado y ya ha dado un seguimiento continuo a estas agresiones, porque esa es realmente la palabra, a las empresas del sector alimenticio por parte de este gobierno y de otros gobiernos en América Latina. En tal sentido, ¿cuál es tu primera impresión de esta nueva disposición? Que bueno, pareciera, esa es mi impresión, que realmente el pretexto, el combate a la obesidad es solamente un pretexto, que realmente lo que hay detrás, bueno, pues es un ataque, uno más, a las empresas, a las cuales se les ve como enemigas, que hay una ideología allí detrás, que ve a las empresas exitosas como enemigos, hay que ir por ellos. Y bueno, pues entonces, o es el asunto de la regulación, o de los sellos, o la obesidad, en fin, cualquier pretexto es bueno para atacarlas. Bueno, esa es mi impresión. Yo no sé cuál es tu primera impresión sobre esta regulación, Oliver. Claro, Víctor, mira, para analizarla, creo que tenemos que primero ir de lo general a lo particular. Entonces, en términos generales, se trata de una política pública que está intentando resolver un problema, que en este caso es la epidemia de obesidad, de enfermedades derivadas de la obesidad y con mayor énfasis la obesidad en la población infantil. Entonces, se tiene un problema en la sociedad. El Estado considera que, dadas sus características, es necesaria la intervención estatal para resolver el problema. Y la siguiente pregunta que debe resolverse es, ¿cómo debe ser la política pública para resolver el problema en particular?
Yo creo que desde una perspectiva libertaria, o incluso ni siquiera libertaria, liberal, se prefiere en términos generales que la intervención del Estado se mantenga en el mínimo indispensable, no por otra cosa, sino por el hecho de que la experiencia ha demostrado que el Estado suele tomar políticas fallidas y esas políticas a veces agravan los problemas y en otras ocasiones generan problemas nuevos, aun cuando estén empezando a resolver otros que se tenían. Siempre pareciera que la sociedad y en el ámbito liberal hay un mecanismo natural que puede resolver distorsiones como estas de una manera más eficiente y mejor para todos. Pero bueno, si partiéramos del punto de vista de que este es uno de esos casos excepcionales en donde sí es necesaria la respuesta y la intervención estatal, eh, la intervención estatal en un estado democrático y liberal, como es el caso del Estado mexicano, debe de ceñirse a ciertas reglas. Una de esas reglas es el principio de proporcionalidad. Este principio de proporcionalidad, si lo quieren investigar nuestros amigos, hay una amplia literatura en el ámbito internacional y también ya hay buena doctrina que se ha generado en México por parte de académicos, pero también por parte de la Suprema Corte de Justicia. Esta idea de la proporcionalidad lo que indica es que el Estado debe de tomar las medidas que sean menos restrictivas de las libertades de los ciudadanos como sea posible. Es decir, si un problema puede abordarse desde tres o cuatro ópticas diferentes y de estas tres o cuatro ópticas, una de ellas ataca la libertad en mayor proporción, el Estado está obligado a preferir las medidas que atacan de menor manera la libertad. Vamos a un ejemplo concreto para que se entienda mejor cómo funciona este principio de proporcionalidad. Pensando en esta cuestión de los problemas que tenemos con el sobrepeso y las enfermedades por el consumo de alimentos altamente calóricos. Habría dos formas en las que el Estado podría atacar esto. Una de esas formas sería educar a las personas y darles mayor información, hacer campañas de nutrición, hacer campañas para difundir la actividad física, hacer inversiones en infraestructura para que la gente pueda hacer ejercicio y de alguna manera irlos guiando e incentivando para que tengan una vida sana. Y la otra forma en la que el Estado lo podría hacer sería prohibir la venta de alimentos que considere altamente calóricos y además de manera coercitiva hacer que la gente salga todos los días a hacer ejercicio. Es decir, forzar a los ciudadanos a que hagan ejercicio todos los días. Tal vez ambas medidas pueden dar resultados, pero claramente una de ellas ataca las libertades particulares con una mayor intensidad. Entonces, cuando el Estado tenga frente a sí diversas posibilidades, está obligado legal y constitucionalmente a preferir y privilegiar aquellas medidas que atacan con menor intensidad la libertad de los ciudadanos. Bien, partiendo de ese marco, que les digo, no es un marco meramente ideológico, ¿no? Que yo me haya inventado en este momento. Esto es un marco legal, legal y vigente en México, protegido por la Constitución y por los presentes de la Suprema Corte. Partiendo de esta idea de la proporcionalidad y de la protección que la ley mexicana nos da a los ciudadanos en nuestras libertades, frente a un problema de esta naturaleza, yo creo que el Estado siempre debe de privilegiar la educación, la información y la facilitación de posibilidades para que el individuo tome las decisiones correctas o tome las decisiones que serán en el mediano o largo plazo mejores para su salud y no irse por el camino de las restricciones. Pero bueno,
Partiendo de esa idea general, ahora veamos lo que ha sucedido en México y vamos a aterrizarlo al caso práctico, que además es muy interesante porque ya no es un caso nuevo, sino que es una política que ya está cumpliendo en México más de 5 años. En el año 2019 se empieza a proponer, por inspiración de una regulación que ya existía en Chile, instrumentar una norma para el etiquetado de productos alimenticios y bebidas preempacados. Esta norma chilena lo que hacía era establecer la obligación de poner unas advertencias que en el caso de Chile decían alto en calorías, alto en grasas, alto en sodio. Eh, no recuerdo si había algún otro, pero lo curioso es que estos octágonos decían alto en cierto nutrimiento crítico. Y entonces se veía eso como una forma de comunicar de una manera más clara al ciudadano y decirle, oye, ten cuidado porque esto que estás consumiendo aquí tiene cantidades altas de determinados nutrimentos que posteriormente te pueden hacer daño a la salud. Entonces se dijo, vamos a cambiar el etiquetado mexicano para ser más parecidos a Chile. Pero no nos vamos a detener ahí. Nosotros no le vamos a poner alto en, le vamos a poner exceso de. Y entonces se crea un proyecto de norma mexicana que se vuelve como una especie de el modelo chileno, pero con una intensidad mayor, ¿no? Con el volumen 3 rayitas, versión 2.0. Entonces en México vamos más allá y hacemos un sistema más agresivo de sellos de advertencia, en donde decimos, si rebasas estos umbrales de nutrimentos críticos, vas a tener que poner un sello en donde le digas al consumidor exceso de grasas, exceso de sodio, exceso de calorías, ¿ok? Los que ya conocemos, que ahora vemos en el supermercado. Pero vamos todavía más allá. Ahí no se acaba la cosa. También le vamos a poner algunas restricciones adicionales a las empresas porque partimos del punto de vista de que las empresas son malignas y al ser malignas desean envenenar a los niños. Y eso lo digo con esas palabras porque así es como manejan el discurso las personas que han impulsado esta norma, ¿eh? Ellos parten de la idea de que las empresas son pues malignas, así tal cual, que solo les interesan las ganancias y que para esos efectos desean enganchar particularmente a los niños. Entonces, no debemos de permitir esa conducta y vamos a prohibir que se utilice todo tipo de personajes, eh, celebridades, juegos, figuras 3D y todo aquello que pueda hacer especialmente atractivo los empaques a los niños cuando tenga estos sellos de advertencia. Aunado a eso, le vamos a meter 3 etapas a esta norma. Primero van a tener que observar estos umbrales y si los pasan, te toca sellos de advertencia. Un par de años después, si pasan estos umbrales, que son más bajos, te toca sellos de advertencia. Y un par de años después, el umbral va a bajar todavía al máximo posible y vamos a ver una cantidad de sellos de advertencia por todos lados tremenda. Esa tercera etapa, por cierto, entra en vigor este año. Entonces era una norma que era más agresiva conforme iba pasando el tiempo. Ahora, desde aquí ya se está viendo que empieza a haber una intensidad, yo diría, inusitada en la regulación. Ya no es un procedimiento pues digamos, ordinario, como el que habíamos visto en otras ocasiones en México, en donde sí hay regulación, pero se escucha a la industria y se va tratando de respetar también la libertad de comercio, la libertad para hacer publicidad, en fin, ¿no? Sino que viene una regulación particularmente intensa y yo diría que tiene una naturaleza hasta punitiva. Y eso es lo que he criticado incluso ahora en la columna más reciente, que yo digo, bueno, lo que pasa es que aquí parece como que más bien hay una especie de consigna en donde queremos afectar a un sector en particular. Esto ya no parece lucha contra la obesidad, sino más bien parece una lucha contra una industria en particular.
Y todo parece tener sentido cuando nos damos cuenta que esa es una industria en donde se ubican algunos actores que gente que está en la política de mucha influencia, como es el caso de Hugo López Gatell, perciben como adversarios. Y me surgió la idea de escribir este artículo porque leí un artículo que hizo Hugo López Gatell en la jornada que publicó y donde hablaba de los adversarios, ¿no? ¿Y a quién se refería con los adversarios? Ah, pues se refería a esta industria de alimentos preempacados. Y concretamente él mencionaba a FEMSA y a Bimbo en su columna. Yo decía, bueno, es que eso sí, de plano, es un rumbo equivocado. No puedes diseñar una política pública desde el rencor, desde la ideología, desde esa idea de que hay unos buenos y hay unos malos, y que hay unos que merecen un castigo y que los tengo que ahogar en regulación, y hay otro sector que también forma parte del problema de la obesidad, a quien le voy a perdonar todo, que es el sector informal en México. Y si analizamos fríamente las cifras de el consumo de alimentos y de calorías de los mexicanos, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente un buen porcentaje de las calorías que consumimos provienen de alimentos preempacados. Pero también veremos que más de la mitad de las calorías que consumimos no provienen de alimentos preempacados, provienen de otro tipo de alimentos que cocinamos en casa o que compramos en el mercado informal, en los restaurantes, en fin. Porque también si nosotros vamos a cualquier tianguis, como hay en cualquier colonia de la Ciudad de México, nos vamos a tardar mucho tiempo si tratamos de buscar en ese tianguis un puesto de ensaladas. Lo que vamos a encontrar en ese tianguis, sin duda, van a ser puestos de alimentos altamente calóricos, tacos de barbacoa, quesadillas con un montón de crema, puestos en donde venden papas, que fueron preparadas con muchísima grasa y que además les echan varias salsas que le añaden a la caloría. Y vaya, yo no estoy en contra ni pido que se les restrinja ni pido que les prohíban la venta. Al fin y al cabo, al igual que ustedes, yo soy un simpatizante del liberalismo. Sin embargo, creo que eso nos deja ver que hay un trato discriminatorio. Hay un trato en donde no se le está dando la misma atención a la industria de alimentos preempacados que la que se les está dando a la industria informal. Mientras con la industria de alimentos preempacados somos cada vez más estrictos, en el caso del sector informal pareciera que no sucede nada. Y vemos ahora un caso adicional de esto con la regulación de las escuelas. Recientemente salieron unos lineamientos para que no se pueda vender nada de la llamada comida chatarra en las escuelas. Y entonces se prohíbe que adentro se vendan, entre otras cosas, frituras, ¿no? Todas las papitas quedan totalmente prohibidas en la escuela, perfecto. Pero resulta, y lo digo yo como experiencia personal de haber sido estudiante y además padre de familia, les puedo decir que a todas, casi en todas las escuelas de México, uno sale y afuera hay comercio informal vendiendo todo tipo de frituras. Entonces, no parece haber una congruencia en la política pública, que de por sí, ojo, estamos pensando que es una política equivocada, porque es una política que parte del prohibicionismo y la restricción. Pero aunque estuviera equivocada, es doblemente equivocada por el hecho de no ser pareja y por el hecho de no estarse aplicando a todos por igual. Entonces, pues cuando tú tienes una política mal diseñada y mal aplicada, vas a tener resultados malos o cero resultados, como es el caso. Las cifras de las últimas encuestas en materia de salud hechas por autoridades mexicanas, el ENSANUD, por ejemplo, muestran que desde el año 2016 hasta la fecha no se ha reducido ni en un solo punto porcentual la obesidad, los porcentajes de obesidad en la población mexicana. Particularmente el caso de los niños es grave, porque el caso de los niños en los últimos años ha crecido, creo que a razón de más del 4%. Entonces decimos, bueno, Estado, tú me vendiste
una solución hace 5 años, en pleno COVID. Tomaste a todas las empresas y las obligaste en esa circunstancia muy complicada de la economía, muy complicada de obtener insumos. Los obligaste a cambiar los empaques en un tiempo récord, porque les diste, creo que tenían como 90 días para cambiar todos los empaques. Quien conoce la industria de alimentos preempacados puede decir que eso es una locura, porque tú tienes que cambiar líneas de producción, comprar materia prima, volver a imprimir, hacer un montón de pruebas. Cambiar un empaque no es algo sencillo. Entonces, se les obligó a las empresas a hacer todo eso, un gasto monumental, pero siempre bajo la bandera y bajo el escudo de decir es por el bien y es por la salud de todos los mexicanos. Vas a sufrir, pero al rato vas a ver los beneficios que esto nos va a dar. Y si bien va a representar un gasto, yo recuerdo que eso es lo que decían los funcionarios en ese entonces, si bien esto va a representar un gasto, lo tenemos que hacer por la salud de los niños. ¿Y qué resultados tenemos ahora, 5 años después? Absolutamente ninguno. Y al igual que lo dije cuando empezó esta política, la experiencia nos dice que cuando no funciona en un principio, los gobernantes lo que dicen es, lo que pasa es que no lo hicimos suficientemente fuerte. Ahora le tenemos que subir el volumen. Nos faltó más intensidad. Entonces ahí te va la próxima. Y eso es lo que estamos viendo ahorita. Una tercera etapa de la norma que va a entrar en vigor en este año, más regulación en materia de lineamientos, más prohibiciones. Y ojo, Víctor, espero equivocarme, pero no tardan en haber prohibiciones generalizadas como las que empezaron a ver en algunos estados como Oaxaca hace unos años, cuando empezó la moda política de atacar a la industria de alimentos preempacados. Poco a poco vamos a empezar a ver algunas prohibiciones en donde ya ciertos productos ya no los vas a poder tener. Y así nos van a seguir cortando la capacidad de elegir poco a poco hasta que llegue un momento en donde pues la opción de alimentos y la opción que tengamos como mexicanos de elegir lo que queremos consumir un día o no, pues se va a ver reducida y muy probablemente el problema de la obesidad no se resuelva, porque como lo hemos visto, el problema de la obesidad tiene varios actores que están jugando ahí, tiene varias aristas, está más relacionado con el estilo de vida y con la educación de la gente que con las opciones de comida que tiene. Y, y pues bueno, eso lo único que va a traer van a ser afectaciones a la economía y a la libertad de los ciudadanos. Esas son las razones por las cuales yo he decidido ser muy vocal sobre el problema. Quiero aclarar que no represento ni a la industria ni intereses de nadie en particular, porque siempre que salgo con estos temas en medios, me brincan un montón de personas con comentarios de es que tú eres un chayotero y eres un vendido. ¿Cuánto te pagaron? A mí no me pagan nada por decir esto. Yo soy un convencido porque gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar dos maestrías, una en Derecho Económico, otra en Propiedad Intelectual, y tengo más o menos la posibilidad de haber visto en otros casos de otros países cómo han fallado este tipo de políticas. Y al ser un problema tan grave en México, que afecta a tantas personas, e incluso en lo personal, yo tengo dos padres que tienen diabetes. Si alguien quisiera ver que estos problemas se mejoren y se resuelvan en México, también soy yo. Pero me queda clarísimo que el gobierno, este tipo de medidas que está realizando, solamente las hace con la finalidad de obtener, pues, un beneficio político, de que la población piense que están haciendo algo para resolver el problema. Al final es una política que no soluciona el verdadero origen y acaba afectando a la economía de muchas empresas que necesitamos en México porque son las que pagan impuestos, las que dan empleos y es el tipo de economía que quisiéramos ver más. Y sí, realmente, bueno, pues cuando uno ve los resultados de estas políticas públicas, bueno, vemos no una reducción, por ejemplo, de la obesidad, que sería supuestamente el objetivo, ya tienen muchos años, ya debiera de verse algún resultado. Y vemos, por el contrario, que no, que la obesidad sigue creciendo entre niños
y adolescentes y que los resultados no se corresponden con todo el sacrificio que se le pide a las familias, a los padres, en el pago de impuestos, a las empresas. Bueno, no hay una correspondencia. Pareciera que, bueno, es solamente un pretexto para golpear a las empresas y no realmente enfocarse en un objetivo, porque si se enfocan en un objetivo, bueno, medirían precisamente los resultados y ajustarían a partir de esa falta de ellos. Y esto no sucede. Déjame darte yo no digo que lo digas tú, pero sí una opinión personal mía, y es el que cuando tú citas a López Gatell de los enemigos, bueno, si hay enemigos, también implica aliados del lado de él. Y bueno, yo creo que muchos de estos están imbricados dentro de la administración pública, particularmente en el llamado Instituto Nacional de Salud Pública. Yo todas las discusiones prohibicionistas que vivido en México, bueno, veo a este instituto como un actor relevante, a sus investigadores, y yo no veo resultados. Me conmueve mucho la situación, como a todos los mexicanos, de gente enferma, que la mala situación de los institutos, el de cancerología, el de nutrición, etcétera. Bueno, uno ve las precariedades, la forma en que se trata a los pacientes, y bueno, estos institutos que atienden en la línea de batalla a los enfermos, se les reduce el presupuesto, se trata mal, sufren abandono de la gente, y sin embargo el Instituto Nacional de Salud Pública, que es donde se concentran todos estos investigadores que no son más que terroristas ideológicos con bata médica, bueno, siguen en la bonanza de recursos públicos porque precisamente pues, son el arma para golpear a la industria que a este gobierno le parece muy redituable. Yo quisiera irme a otro tema conexo con este para tratar de cerrar lo que tiene que ver con las escuelas. Y es el hecho, Oliver, de que entiendo que hay amparos de universidades, porque esta prohibición, bueno, no aplicó solamente en primarias y secundarias, sino también en preparatorias y en universidades. Entiendo que hay amparos por parte de universidades, hay un rechazo de grupos estudiantiles ya de más edad sobre esto. ¿Qué nos puedes decir, qué tan extendido es este rechazo en las universidades? Sí, de nuevo, se vuelve un tema pues casi de terrorismo ideológico, en donde sabemos que en un estado democrático todos tenemos el derecho de acudir a los tribunales. Eh, Ese es un derecho, el acceso a la justicia y el derecho a disentir, el derecho a no estar de acuerdo y acudir ante un juez y decir, oiga, señor juez, yo creo que esto es contrario a la Constitución. Y el juez debe de escucharme y resolver conforme a derecho. Y puede ser que al final me digan, no tienes la razón, Oliver. Pero ese derecho que yo tengo de disentir y de acudir ante un juez debe de respetarse y no debe de coartarse para ningún ciudadano. Un gran error que estoy viendo en quienes impulsan casi de manera fanática este tipo de medidas es que ahora tratan de poner sobre la lumbre, en el asiento caliente, le quieren poner el foco a las universidades que han acudido al juicio de amparo para defenderse de la prohibición de venta de este tipo de alimentos preempacados en sus cafeterías. Y entonces los atacan en medios de comunicación, me parece una bajeza en verdad, y dicen, es que las universidades no se están solidarizando y no se unen en esta lucha contra la obesidad. Pero a ver, no es más bien de parte de las universidades, y es lo que yo he visto que argumentan en sus juicios de amparo, una cuestión que tiene que ver con respetar la libertad
de estudiantes que ya son mayores de edad, en pleno ejercicio de todas sus capacidades y con pleno derecho a elegir y a realizar el libre desarrollo de su personalidad. Yo recuerdo el caso de hace ya varios años cuando se empezó a discutir la cannabis en la Suprema Corte de Justicia. Y recuerdo particularmente los argumentos que en su momento planteaba el exministro Arturo Saldívar, que por cierto, pues bueno, es muy cercano a las personas en el gobierno ahora. Y Arturo Saldívar fue uno de los grandes defensores del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Defender que los individuos tienen por mera dignidad humana la posibilidad de tomar decisiones sobre sí mismos. Y puede ser que esas decisiones a alguien no le gusten y que puede ser que alguien diga, oye, no, a mí no me gusta que estés tomando tequila los fines de semana con tus amigos porque me parece un mal vicio. Ah, bueno, pero tomarme mi tequila con mis amigos no está afectando a nadie. Es algo que estoy haciendo yo en este ámbito sin generar ningún problema para nadie más. ¿Tengo o no derecho como ser humano a tener ese libre desarrollo de la personalidad y a tomarme estos tequilas, que es lo que me hace sentir a mí más feliz? O en ese caso lo que tenía que ver era el autoconsumo de la marihuana. Es decir, a ver, el señor le gusta consumir marihuana, no la está consumiendo del tráfico, no está generando con eso un delito, tiene una plantita en su domicilio y de ahí lo hace y no afecta a nadie a su alrededor. ¿De veras nos vamos a meter? ¿Tiene derecho el Estado a meterse para decir, oye, este señor no tiene derecho a hacer eso? Yo creo que no. Y mutatis mutandis, llevando el mismo argumento a esta cuestión de la comida altamente calórica o alta en azúcar o como le queramos decir, los individuos y particularmente los jóvenes en la universidad tienen ya el derecho a elegir. Y además, la experiencia nos muestra que cuando a los jóvenes e incluso a los adolescentes y a los niños no los criamos en un ambiente de libertades, solemos generar ciudadanos que son temerosos para realizar la crítica, que son ciudadanos que no están preparados para ejercer la democracia y que no están preparados además para triunfar en un mundo que no es automático y que no es metódico. Es un mundo en donde las cosas se presentan de manera espontánea y tienes que saber cómo responder a ellas. Entonces, creo yo que seguir introduciendo estas restricciones para que podamos, para que los jóvenes universitarios encuadren en el cajón que les parece moralmente sano, no sé cómo decirlo, a las personas estas que están ahorita en las autoridades de salud, pues me parece que es algo que les va a generar mayores daños que beneficios en el corto y en el mediano plazo. Por eso yo estoy en contra de que se prohíba la venta de productos, de ciertos productos en las universidades. Yo creo que hay que respetar la libertad de esos jóvenes, hay que respetar además su dignidad y simplemente por eso me parece que es perfectamente legítimo que las universidades acudan al juicio de amparo, lo planteen ante un juez y si el juez considera que tienen la razón, que se les conceda el amparo y que no se permita que este tipo de gente y de grupos de presión que están tratando de propugnar por estas medidas traten de amedrentar a las universidades porque es lo que hacen poniéndolos en el foco de la opinión pública y diciendo, es que fíjate que la universidad tal está yendo en contra de las restricciones en materia de obesidad. No quieren solidarizarse con la lucha. Vaya, no tiene nada que ver eso y además eso ya nos va acercando cada vez más a este tipo de estados totalitarios soviéticos, ¿no? En donde estás conmigo o estás en mi contra y cualquier cosa que hagas en donde levantes la mano y diga, oiga, pero ¿por qué no discutimos este tema? Eso ya significa inmediatamente que eres un traidor y te tienen que mandar a Siberia, ¿no? No queremos llegar ni queremos caminar esa ruta, porque la historia de la humanidad ya nos muestra muy bien hacia dónde conduce. Y por eso tenemos que dar la lucha en cada pequeña pulgada de libertad que el Estado quiera indebidamente quitarnos. Y si al final las propias instituciones deciden
que el Estado tiene derecho a hacerlo, pues habrá que respetarlo también. Pero sobre todo ese derecho a disentir y el derecho a acceder a la justicia, nadie nos lo debe de estar cuestionando cuando decidamos ejercerlo. Eso es lo más grave que me parece ahí del tema que se está dando con las universidades, Víctor. Pasando a un tema relacionado, un antecedente de esto fue la prohibición, y que es un tema que tú conoces muy bien, que es el tema de la prohibición de personajes animados, caricaturas en los empaques de productos alimenticios. Eh, yo no sé si todavía haya recursos que la Suprema Corte esté resolviendo en esta materia o ya palo dado, ni Dios lo quita. Eh, ¿Cuál fue el resultado de todo este experimento social de desaparecer estos personajes y que representó, bueno, pues para las empresas una pérdida multimillonaria, porque eran esfuerzos de muchos años, pienso en el Osito Bimbo o en el Tigre Toño, en fin, tantas cosas que las empresas le dedicaron tantos años de innovación, de trabajo, de dinero, de publicidad, y que de un plumazo los echaron para atrás. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, Víctor, se tardó mucho la Corte en pronunciarse sobre este tema, pero finalmente lo resolvió. Y la Corte decidió que era constitucional haber prohibido la utilización de estos personajes en alimentos altamente calóricos. Y su argumento era un argumento que, pues de nuevo, estaba basado en una supuesta promesa de resultados. Y ahí es donde por eso yo siento que no es un argumento que sea inmanente y que jamás pueda volver a ser cuestionado. No está escrito en piedra. ¿Por qué? Porque el argumento de la Corte parte de la idea de que el Estado puede tomar ciertas medidas de restricción a la libertad en aras de proteger la salud pública. Entonces, estamos partiendo de la premisa de que al tomar esta restricción a la libertad y a la propiedad de las empresas, voy a producir un bien, voy a producir buenos resultados. Es necesario, por ende, es un mal menor, pero vamos a evitar un mal mayor. Esa es la lógica. Pero, ¿qué pasa cuando las cifras demuestran lo contrario? ¿Qué pasa cuando hiciste el daño y no se produjo el resultado? ¿Seguirá siendo legítimo para siempre tener una prohibición que las cifras demuestren que no funciona? Eso me lo pregunto y creo que bien valdría la pena en algunos años, cuando este tema se haya despolitizado un poco, volverlo a plantear. Porque además, digo, siempre hay un montón de aristas que se pueden explorar. Recordemos también que la propiedad intelectual es una propiedad que en valor y desde la perspectiva jurídica es exactamente igual que una propiedad física. Es lo mismo que si yo tengo una fábrica a que tengo mi personaje. Y cuando yo impongo como Estado una prohibición a la utilización de ese personaje, desde la perspectiva jurídica, esa medida se equipara a una expropiación, porque es una medida en donde por causas de utilidad pública te prohíbo ya la utilización de tu personaje. Pero en esas expropiaciones, cuando a mí me expropian una casa porque va a pasar por ahí el Metrobús, el Estado está obligado a indemnizarme, ¿verdad? Cuando menos, ¿no? Decir, bueno, señor, le voy a quitar su casa porque va a pasar por aquí el Tren Maya. Bueno, pero cuando menos me tienen que pagar lo que valga en un avalúo comercial esta casa, ¿no? Pues ya que me van a hacer mudarme a fuerza, pues ahí está. Eso es lo que prevé la Constitución y todos los tratados internacionales. Nada más que aquí hubo un detalle. A las empresas nadie las indemnizó por el daño tan tremendo que les hicieron al quitarle los personajes que son propiedades intelectuales que efectivamente eran el fruto de muchísimos años de inversión. Entonces, yo creo que la medida tiene todavía varios elementos que pueden hacer que la cuestionen, no solamente a los mexicanos, sino los extranjeros también. Y más ahora que está tan fuerte la negociación con Donald Trump y con los estadounidenses por el TEMEC, vamos a ver si el próximo año
cuando sea la renegociación del TEMEC, no sale por ahí como otro tema más el decir, oye México, por cierto, ya me dijeron que tú tienes esta medida que está afectando fuertemente a muchas empresas estadounidenses. Dame tu justificación del por qué o cómo es que esta medida ha ayudado a resolver tu problema. Y lo malo es que vamos a tener muy poca evidencia de cómo es que esto ha dado resultados y por qué era necesaria. Y eso me lleva a un punto que quería comentarte, que también cuando empezó esta política, yo insistí en que la lógica debería de indicar que tenemos que voltear a ver a los países que menos problema tienen en cuestión de obesidad y de enfermedades, resultados del sobrepeso. Y uno de esos países, el que aparece además siempre el favorito de todos los ejemplos, es Japón. Un país que, por cierto, yo conozco muy bien porque tuve la oportunidad de estudiar mi maestría en la Universidad de Kyushu y también un curso de especialidad antes que eso en Tokio. Y en Japón, efectivamente, la gente es bastante delgada, hay muy bajos índices de obesidad y uno pensaría, ah, bueno, pues entonces eso significa que el japonés no consume alimentos preempacados, ¿no? Seguramente come pues las frutos que salen de los árboles y eso es lo que sirve en su mesa y verduras que cosecha en su jardín y tal. Pero una persona que conozca bien el Japón te va a poder decir que probablemente hay pocos mercados en el mundo con más alimentos preempacados que el mercado japonés. Uno va a cualquier tienda de conveniencia en Japón y se encuentra una plétora de alimentos, todos ellos muy llamativos. En su gran mayoría utilizan además personajes. Vaya, si hay alguien a quien le gusta la utilización de personajes en todo, es a los japoneses. Desde la Hello Kitty, los personajes del anime, el personaje de esto, lo otro, dibujos animados hay por todos lados. Eso, esa utilización de dibujos animados en alimentos preempacados, en dulces que se venden en todos lados. Japón es el país, yo creo que yo nunca he visto un país donde vendan, donde haya más máquinas de expendio automático de bebidas en la calle que en Japón. Prácticamente en cada esquina hay una máquina que vende bebidas azucaradas. Desde Coca-Cola, bebidas japonesas, todo tipo de bebidas estas que han sido satanizadas. Ah, bueno, pues ahí en cada esquina hay una máquina que las vende. Y si hay una máquina en cada esquina es porque esa máquina está vendiendo. Porque si no funcionara, no habría. Las leyes del mercado son así de frías. Entonces, tenemos máquinas en todo Japón vendiéndole a la población todo el tiempo ese tipo de bebidas azucaradas en cada esquina. Tenemos un mercado gigantesco de alimentos preempacados, muchos de ellos altos en caloría. Ahí están todas las sopas de ramen que se venden todo el tiempo en Japón. Y tienes un montón de utilización de personajes. Sin embargo, qué sorpresa, es uno de los países con menor obesidad. Entonces, no contradice eso a todas las premisas de esta política pública. ¿No nos da entonces eso un poquito de luz de que la solución más bien está relacionada con el estilo de vida? Y ahí vamos a ver cuántos japoneses se van al trabajo en automóvil privado. ¿Y cuántos de esos japoneses caminan todos los días, suben escaleras, se suben al metro, van de aquí para allá, tal? Se mueve, la población se mueve muchísimo. Yo nunca he visto un lugar donde se utilicen más bicicletas que allá. Bueno, tal vez en Ámsterdam, donde también, por cierto, la gente es bastante delgada. El estarse moviendo constantemente y tener un estilo de vida activo ha demostrado en la evidencia tener un impacto mucho más profundo en la salud y particularmente en este tema del sobrepeso, sin importar tanto lo que consumas. A lo mejor te estás echando 3 Coca-Colas al día, pero como estás caminando, estás usando la bicicleta, estás subiendo al metro, estás haciendo esto, esto y esto, ah, muy bien. Nada más que para poder andar en la calle hace falta algo muy importante. Bueno, dos cosas importantes. La primera es que haya infraestructura pública, infraestructura de transporte. Ay, pues ya, ahí empezaron los problemas en México, porque casi no tenemos infraestructura pública de transporte. Aquí en la ciudad tenemos algo, pero pues así como que digas muy segura, no. Y
El segundo elemento que es muy importante para que la gente se sienta a gusto caminando por la calle a todas horas es tener seguridad pública. Si no hay seguridad pública, la gente no quiere salir a la calle, no quiere dejar a sus hijos jugar en la calle, no se permite nada y se fomenta un estilo de vida sedentario en donde estamos todos encerrados porque sales y te asaltan. Ah, ¿verdad? Pero esas dos cosas para resolverlas, ahí sí tiene el Estado una labor bastante compleja que requiere de mucho impulso de mucha inyección de recursos y de mucha inversión de tiempo y de grandes voluntades para poderlos resolver. Pero si atacáramos más bien esos aspectos de la vida del mexicano, yo creo que estaríamos viendo resultados mucho más rápidos y mucho más positivos que sacando normas restrictivas como las que tenemos ahorita, Víctor. Como señalabas al principio, bueno, el Estado falla y en vez de aceptar su falla, bueno, pues va con un estatismo recargado. Ya sabemos, los libertarios sabemos la lógica. El Estado nunca va a reconocer que falló, sino simple y sencillamente va a decir, es que faltó más Estado, ser más duro en las sanciones. Y entonces, pues voy ahora con el plan B, y bueno, pues así se la va hasta llegar al plan Z, y otra vez a darle vuelta al circo. Muy bien, Oliver. Ahora bien, una cuestión tiene, uno de los primeros elementos que despertó esta epidemia regulatoria del gobierno, bueno, tuvo que ver con los impuestos. Eh, yo recuerdo las primeras discusiones en relación con el cigarro, por ejemplo. Bueno, pues eran llevarlos a tasas realmente cada vez mayores y realmente estas políticas prohibicionistas pues solamente han alimentado la caja del gobierno porque resultados en salud pública pues no se han visto, ni reducción en, por ejemplo, compra de cigarros o compra de diversos productos. Al final, todas estas políticas, Oliver, dejando de lado que la discusión si es posiciones ideológicas o no, me parece que todo confluye a que son meros esquemas recaudatorios del gobierno. No sé si tú lo ves también de esta manera, independientemente de que si son marxistas con bata, que ya son cuestiones opinables, al final son meros estrategias recaudatorias del Estado para gastar más. ¿Quién sabe en qué? Sí, efectivamente. Creo que las políticas recaudatorias que incrementan el precio de ciertos productos pueden, cuando están muy bien reguladas, tener un cierto beneficio, pero el problema mayor que yo veo en la forma en la que se realiza esto en México es que no hay realmente una caja transparente en donde se diga, bueno, vamos a grabar en mayor medida este tipo de alimentos porque este tipo de alimentos provocan estos daños a la salud y por lo tanto el Estado mexicano tiene que pagar más dinero para atender a la gente que sufre de enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, pero el problema es que todos los impuestos que nosotros pagamos por concepto del consumo de ese tipo de alimentos, como puede ser el IEPS, pues se van a una caja general en donde en esa caja el Estado dispone de ello y pues lo va a utilizar a lo mejor para pagarle caravanas de publicidad al nuevo candidato que quiere impulsar en algún lugar o los va a utilizar para remodelar las oficinas de los diputados o para construir una refinería, ¿no? En el estado de Tabasco. Y dices, bueno, pero ¿qué no se suponía que ese dinero era para mejorar este problema que teníamos específicamente con la cuestión de la salud? Entonces, yo creo que para que una política recaudatoria de ese estilo pudiera funcionar, es necesario que haya mucha transparencia en los recursos que se captan y la forma en la que se utilizan. Si se recauda 100,000 millones de pesos
por concepto de consumo de este tipo de alimentos, yo quisiera ver peso por peso esos 100,000 millones invertidos en, por ejemplo, nuevos centros deportivos para la gente. Quisiera verlos invertidos en mayores facilidades para que la gente tenga educación nutricional. Quisiera verlos invertidos en una ciclovía digna que recorra toda la ciudad de un lado al otro y que sea verdaderamente funcional para que los ciudadanos puedan utilizar más su bicicleta. En fin, ¿sabes? O sea, sí, pero cuando los recursos simplemente se captan y se acaban usando al aire en los proyectos sexenales y las obras de relumbrón, pues por supuesto que jamás va a dar resultados, ¿no? Yo creo que tendrían que utilizarse con una finalidad específica los recursos, pero pues claro que eso ya escapa a las voluntades del Estado, yo creo. Una última cuestión. Con la llegada del señor Robert Kennedy a la Secretaría de Salud en Estados Unidos, pues mucha gente viene advirtiendo que puede generarse una nueva ola prohibicionista. Por ejemplo, en Estados Unidos ya empieza a darse desde el gobierno de Trump algunas señales de que un próximo sector contra el cual piensan dirigirse puede ser el alcohol. Y bueno, ya sabes, puede después ser la sal o el azúcar o no sé cuántas cosas más. Yo te lo pregunto esto porque me gustaría mucho tu opinión sobre el prohibicionismo en general. Tú señalabas en uno de tus artículos que, bueno, que podría generarse tarde que temprano en México, desgraciadamente, alguna intención desde el poder de prohibir redes sociales, cancelar algunas cuentas a partir de argumentos como, por ejemplo, la violencia de género. En general, ¿tú cómo ves el estado del prohibicionismo de por sí ya muy avanzado en México, pero cómo lo ves a futuro? Pues creo que con el gobierno no hay desafortunadamente una guía clara, sobre todo, y bueno, quiero referirme más al gobierno del sexenio pasado, el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, porque sí veo una postura un poco más congruente en el caso del gobierno de Claudia Sheinbaum, aunque también veo un gobierno muy afectado por las tendencias que ya se habían marcado en el sexenio anterior y que en este nuevo sexenio se están tratando de corregir muchas cuestiones que se hicieron de manera un poco precipitada, desaseada y que no se hicieron con el debido cuidado, ¿no? Dicho esto, yo creo que en el sexenio anterior había muchas contradicciones porque, por un lado, parecía como que el presidente de entrada se asumía como un liberal, ¿no? En una idea, pues, un tanto confusa porque, pues, él manejaba un liberalismo, pues, como en un contexto del siglo XIX de liberales contra conservadores, pero a su vez también él se decía juarista y entonces de pronto cuando había ciertas cosas que se le cuestionaban, recuerdo en algún caso lo del tema del uso del cubrebocas, él respondía diciendo prohibido prohibir. Y eso de prohibido prohibir, creo que resonó mucho en toda la base de sus seguidores. E incluso hoy en día, si tú de repente te encuentras con algo por ahí, ahora, por ejemplo, salió el tema de los narcocorridos. Vi al secretario de Educación en una entrevista en donde le preguntaban, oye, respecto al tema de los narcocorridos, ¿usted cree que debemos ya de prohibir ese tipo de expresiones que hacen apología del delito, en fin? Y su respuesta fue decir, no, no podemos prohibir. Prohibido prohibir. Y entonces ahí dices, a ver, hay una especie de liberalismo para ciertas cosas, pero cuando se trata de otros sectores como este, que es el de los alimentos preempacados, entonces ahí sí se vale prohibir, ¿no? Ahí tengo la otra visión que es prohibicionista. Entonces,
Por eso creo que es difícil en ese sentido establecer una crítica generalizada al gobierno, porque tenemos un gobierno que no tiene una inspiración ideológica clara. Yo no podría decir que es un gobierno liberal, tampoco diría yo que es un gobierno prohibicionista en todos los aspectos, porque con ciertos sectores y en ciertos ámbitos, como por ejemplo en este caso de los narcocorridos, se muestra muy liberal, y en otros sectores, como es el de los alimentos preempacados, se muestra antiliberal. Entonces, creo que debido a esa razón, pues tenemos que ir criticando política por política y tenemos que ir analizando política pública por política pública y respecto a este tema, cómo se está comportando en el gobierno. Hoy, ¿qué cachucha trae? ¿No? Hoy trae la máscara de Juárez o trae la máscara de Stalin, ¿no? Y así los iremos evaluando política por política, pero creo yo que en aspectos de libertad de expresión, la llegada de el grupo de Trump y de ciertos republicanos al poder en Estados Unidos, desde mi perspectiva, favorece una mayor libertad de expresión en redes sociales. Creo que también es un grupo político que ha llegado a amenazar un poder ya extraestatal, supraestatal, que ya estaban adquiriendo redes sociales como Facebook, por ejemplo, que ya tenían el poder de influir en la opinión pública y en elecciones, cancelando a ciertos actores políticos, como lo hicieron en el caso de Trump en su intento de reelección pasado, cuando fue el ataque al Capitolio, y de plano le quitaron el micrófono y lo sacaron de redes sociales. Esa situación nunca antes se había visto. Estamos hablando de particulares, de entes particulares que ya estaban empezando a tener el poder de decir quién habla y quién no habla en un contexto de una elección política. Y creo que esa experiencia que se tuvo en Estados Unidos fue muy valiosa porque demostró que también los particulares pueden ser una amenaza para la libertad de expresión y para la libertad en el discurso público. Y que también es necesario que haya un balance que regule a todas estas redes sociales, porque si no tienes redes sociales ideologizadas que empiezan a permitir en mayor medida un discurso que es acorde con ciertas ideas, y el discurso que no va conforme a esas ideas, lo empiezan a censurar y a cancelar. Y eso no puede ser porque si no vamos a tener un ambiente pues de linchamiento y de cancelación, como lo que vimos muchas veces en discusiones relacionadas con la identidad de género, con el feminismo y con muchos temas que se habían vuelto ya prácticamente un tabú en las redes sociales. Entonces yo veo en esa medida con mayores esperanzas ahora la libertad de expresión en redes sociales en estos tiempos que estamos viviendo, Víctor. Muchas gracias, Oliver. Bueno, me recordó estas inconsecuencias de este gobierno que tú señalas. Bueno, el caso también del chocolate del bienestar, ¿no? Es decir, prohíbes los alimentos chatarra, pero al mismo tiempo vendes chocolate con 3 sellos en las escuelas, beneficiando a quién sabe quién. Ojalá sea a los campesinos, pero ya sabemos cómo se manejan los negocios en la 4T. Así es, y pobre de la presidenta, pero cuando le preguntan esto y obviamente pues la ponen en un entuerto irresoluble, porque obviamente había una contradicción en lo que estaba ella haciendo, pues ella lo único que le queda es decir, bueno, es que sí tiene azúcar, pero tiene poco azúcar en comparación con otros. Pero dices, a ver, si tiene poco azúcar, ¿por qué el sello dice exceso de azúcar? Y ese fue uno de los temas que más argumentaron y discutieron los privados cuando salió la norma y nadie les quiso hacer caso, porque ellos decían, oiga, la norma chilena dice alto en azúcar, ¿por qué aquí tiene que decir exceso de azúcar? La palabra exceso ya significa que es más de lo que debería de tener. No, pues no le hicieron caso a nadie. Y ahora tienes el resultado de los chocolates. Dice ella.
Pues la norma trae los sellos porque la norma nos obliga, pero en realidad trae poco azúcar. Ah, pues si trae poco azúcar, ¿por qué la norma te obliga a ponerle que trae exceso de azúcar? ¿Sabes? Vaya, entraron a una contradicción que, bueno, pues es muy interesante que la menciones, Víctor, porque también a mí me llamó mucho la atención. Muy bien, Oliver, yo te agradezco mucho tu tiempo. Fue un poco más amplia de la que habíamos pactado. Yo te agradezco mucho la generosidad de tu tiempo, de tu experiencia. Y bueno, yo no sé si quieras agregar alguna última cuestión, dónde seguirte, independientemente de que vamos a colocar tus datos en el cintillo. Algo que quieras comentar como último mensaje antes de terminar. Gracias, Víctor. Pues estoy a sus órdenes ahí en Twitter. Mi Twitter es @oligalindo. Tengo también la red de LinkedIn y mi columna que aparece en el Financiero todos los meses. También si me envían comentarios ahí en la columna, con muchísimo gusto se los respondo. Estaré a sus órdenes. Ahora seguramente me voy a desprender un poco de este tema para entrar en cuestiones de la reforma judicial que ya viene, pero seguiremos poniendo atención a lo que hace nuestro gobierno en materia de salud pública.